O sea, para nosotros una característica fundamental del estalinismo es la anulación de la democracia en el partido y en la sociedad, ¿no? Y en todo lo que es el movimiento comunista en torno al estalinismo. Y para nosotros es una batalla decisiva, o sea, decisiva por el tipo de sociedad que queremos, pero decisiva desde el punto de vista del tipo de partido que queremos construir. Y efectivamente es una... tendrá todos los defectos que quieras y no nos trata ahora de decir hasta qué punto hicimos las cosas al detalle, bien o mal, pero es, y yo me siento muy orgulloso de eso, es asombroso que en plena dictadura, ¿no?, nosotros tuviéramos una caída fuerte de nuestro aparato de propaganda en Madrid, el día de hoy, y hacíamos el fin de semana que viene una reunión de grupo político que tenía opiniones diferentes, tenía votaciones, tenía actas, y las actas llegaban al último militante. Y decía, problemas de seguridad, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero que los militantes conocieran el debate de la dirección, que siempre era un debate. Yo, la verdad es que me cuesta trabajo recordar un debate por unanimidad. Siempre había alguna abstención, votos en contra, con nombres, votos a favor, hombre, nombres de guerra, para que se terminara más o menos identificándome, enganito, sutanito, tal. Abstenciones, votos en contra, tal y tal. Nosotros hicimos debates de tendencias en plena represión, y en plena represión sobre la organización. Y la gente tenía derecho a agruparse, poníamos dinero para que se reuniera, elaboraba textos, los textos salían en los boletines con el mismo derecho que los textos de la mayoría. Entonces, esto para nosotros era una verdadera profesión de fe. O sea, una cosa, pero absolutamente decisiva. No se podía hacer política de otra manera. Sucedía en partidos de la Cuarta en otras partes de Europa. Teníais un cierto vínculo con esas prácticas. Con la práctica del derecho de tendencia, sí, porque además formaba parte de los estatutos de la Cuarta. Pero mientras que en otros sitios se convirtió en lo que podríamos llamar un hábito fraccional, o sea, cada vez que había un debate, pues la gente montaba tendencias, ¿no? Se convierte prácticamente en una enfermedad organizativa, porque eso no es el sentido de un debate de tendencias, ¿no? Es una especie de reagrupamientos internos permanentes que se van, digamos, conformando y duran en periodos de debate, en periodos de no debate, y es una especie de negociación interna entre corrientes la vida interna. A mí esa vida nosotros la habíamos estudiado y no nos gustaba porque era la vida de la socialdemocracia alemana, en la época de Rosa, y pues es que trabajaban así, pues no nos gusta, pero bueno, mejor eso que el estalinismo. Pero para nosotros se añadía un factor yo creo que no sé, de identificación específica. Éramos conocidos en la Cuarta como una organización que esto lo sentía, pero como, no sé, como una cuestión vital, o sea, que planteábamos y que además polemizamos con todo Dios, claro, porque no había nadie que tuviera, ni siquiera otras organizaciones troscas, que tuviera este perfil de la política, pero lo hemos mantenido siempre. No sé si la otra vez conté una anécdota que es significativa de hasta qué punto dura esa cultura, que cuando estábamos en INIU, ya en una época muy posterior, 90, sí, hubo en Izquierda Unida el debate con Diego López Garrido, sí, Sartorius, Almeida, se llamaban Nueva Izquierda. Muy bien. Que eran gente más bien derechosa. Sí. Y entonces hubo una política muy represiva, hasta que los echaron, sí, de la dirección de Izquierda Unida. Y nosotros votamos en contra de una manera absoluta, en contra de todo. Pero ¿cómo coño votáis a favor de que permanezca esa gente que está vendida a la socialdemocracia? Derecho de opinión. Y yo tuve una conversación con un excompañero que ya no militaba y le conté este asunto de que habíamos apoyado, le conté el problema que habíamos encontrado en Izquierda Unida con este conflicto con López Garrido, Almeida y tal y cual, y digo, fíjate tú que los han echado, y me dice el tío, nos habremos opuesto. O sea que es algo que está tan dentro que un tipo que lleva años fuera de la vida, una cosa como esta, tú defiendes el derecho a opinión, ¿no? Y dije, claro que sí, bueno. Sin disidencia no hay debate político, no hay vida interna, no se puede construir nada. Y la cuestión es cómo vehiculizarlo, y la última forma es excluirlo, porque entonces les obligas a que monten otro cenáculo. Eso es. Y en las escuelas de formación repetíamos, yo repetí centenares de veces, pero pues lo había escuchado antes a Mander,
una frase que es de Lenin, curiosamente, que dice que la primera obligación de un militante es pensar por sí mismo. Francamente, mi recuerdo de la Liga, sobre todo de la Liga y la clandestinidad, es que era una organización extraordinariamente fraternal. Extraordinariamente. Y yo creo que en buena parte eso nos venía... igualitaria, solidaria, respetuosa... Pero muchísimo, muchísimo. Y en parte teníamos fuera de aquí, cuando íbamos a reuniones de la internacional, esa imagen, afortunadamente, porque yo creo que se nos notaba mucho. Y tenía que ver con... Pues la verdad es que no sé con qué. Y quizás con esta concepción de la democracia por una parte, con esta identificación con la moral de un partido perdedor, como el POUM, también podía servir, con un deber moral hacia ellos, ¿no? De una manera muy importante con los presos, que eran de todos, ¿no? Y con los que teníamos una obligación, ¿no? Especial, ¿no? De la misma fraternidad que teníamos con ellos, trasladarla a la organización. Fue un tipo, aquí en Madrid, fue considerado infiltrado de la policía, ¿no? De la organización de Madrid. Entonces, desde que se hizo, hubo, bueno, no recuerdo yo ahora mismo, porque además no estuve en la comisión de investigación, hubo una acusación formal, un tipo de la universidad. Y desde el momento en que se hace esa acusación, hasta el momento que se le echa, pasaron meses, porque al tipo se le dio derecho de defensa. Así que se le apartó de responsabilidades organizativas, se le explicó por qué, tuvo una comisión, se le presentaron cargos, se defendió, vamos, hicimos una cosa garantista a tope. Y al final se le echó, pues porque se llegó a la conclusión del principio de precaución, más que nada, ¿no? O sea, yo creo que no había un convencimiento absoluto de que lo fuera, pero se dijo, en caso de duda, pues, y además se lo explicamos así. Eso sí creo que me tocó explicar solo a mí. Mira, tío, no estamos seguros, pero no podemos mantenerte inseguro en la organización. Además, tú estarías incómodo, todo el mundo estaría incómodo, así que lárgate. Expulsión hubo esa, y más adelante, pero no lo sé poner fecha, hubo otra muy delicada, muy compleja, y es de un, además, dirigente de la organización en Salamanca, que era abogado y defendió a un agresor a una mujer. Entonces fue un debate jodidísimo, porque él defendió su decisión desde el punto de vista profesional, ¿no? Del derecho de defensa, que, bueno, que sería lo que fuera, pero que hasta que no se probara y tal y cual, y hubo una reacción de también con votos y con posiciones, y además un debate muy crispado, en el que salió una mayoría por expulsarle, que planteaba que eso, el intolerable, no se podía hacer. O sea, que un abogado de la Liga no podía defender a un agresor, ni derecho de defensa ni hostias, ¿no? Y que esa fue la posición que prevaleció. Y entonces expulsó a una persona a la que por otra parte apreciamos muchísimo, y se le echó. Yo no recuerdo más expulsiones hasta la que hubo de una corriente entera que vino a hacer entrismo, estas llamados morenistas, que eso viene mucho más tarde, en el año 79. Se me había olvidado dos cosas que son importantes. Una es el papel de haber empezado muy pronto a pensar en el feminismo. O sea, que es un factor cultural muy importante en la Liga, que también nos diferencia de otras corrientes que llegarán más tarde, por más de que lleguen con un peso grande, como puede ocurrirle al MC, pero nosotros empieza a tener una presencia permanente el tema que llamamos mujer en la prensa de la organización desde muy pronto. Pero desde que se incorpora Lucía, que viene además con la experiencia de los debates franceses sobre el feminismo, a la dirección, o sea, en el año 73, adquiere una importancia muy grande. Entonces, eso tiene un factor que son educaciones a largo plazo, pero tiene un factor, digamos, deseducativo del machismo, por así decirlo, que era más o menos natural como correspondía a la cultura de la época, que yo creo que contribuyó bastante a esta idea
fraternal, abierta a la política. Y otro factor que se me había olvidado era la solidaridad internacional. O sea, formar parte de una organización internacional significaba que tú hacías campañas de solidaridad por el campesino peruano que estaba detenido, Hugo Blanco, quien fuera, en Perú, o por la lucha de los trabajadores más insospechados, porque te puedes encontrar ahí con luchas, la verdad, bastante exóticas, ¿no? El movimiento de masas en Turquía, siempre sobrevalorados, además, porque eran noticias que nos llegaban por la radio Makuto de Trotsky, ¿no? Como diferenciada de la internacional comunista, que tenía una lógica de razón de Estado, digamos. Para nosotros el ser solidario, primero, bueno, aquí con los saharauis, claro, pero a escala internacional, con todo lo que ocurría, en la lucha internacional contra la burocracia, por ejemplo, ser muy solidario a la vez de las luchas antiburocráticas en los países de la Europa del Este y de las luchas antiimperialistas en los países del sur, digamos, y de las luchas obreras, populares en los países más ricos, pues te daba una incondicionalidad, ¿no?, de la idea de solidaridad, que yo creo que también contribuía, digamos, a esa especie de amalgama moral que yo traduzco en el término fraternidad, ¿no? Y era lo último que quería añadir respecto a tu pregunta, que se empieza a debilitar a partir del momento en que desaparece la clandestinidad. ¿Desaparece? La clandestinidad. O sea, en realidad, en la clandestinidad tú eres un cierto gueto. Vives en un mundo, por más relaciones sociales que tengas, pues vives en un mundo en el que, en el caso, practicas una disyuntiva total entre la vida familiar, que pueden ser tus padres o lo que sea, quien se lleve bien con ellos, tiene su mundo, y tu vida militante, que es lo más importante de tu vida y a la que dedicas el 90% de tu tiempo. Entonces, en ese mundo se vive esta atmósfera solidaria, fraternal, etc. Pero en realidad el contacto con el exterior es como oposición. O sea, todo lo que vives de negativo es del franquismo, se lo atribuyes al franquismo, ¿no? O a prácticas burocráticas que tú no compartes en el seno de la izquierda. Cuando se producen los procesos, digamos, que empiezan a partir del 76 y culminan en el 77, la democracia, como le queramos llamar, ¿no? Las elecciones, digamos, la vida política habitual en un régimen parlamentario, la salida de los presos, todo esto, a la vez que hay una crisis política, se diluye. Porque yo creo que eso estaba vinculado a una dinámica ascendente. O sea, tú eras tan fuerte moralmente porque también tenías una confianza enorme en ti mismo. Así que ese sentimiento de confianza en que vamos a hacer la revolución, nos lo creemos, la soñamos, somos un agente fundamental de esa revolución socialista, que va a ser una revolución con autogestión, con libertades, nada que ver con el estalinismo, que va a rescatar el legado revolucionario de octubre. Entonces, todas esas cosas de las que nos colocábamos encima de los hombros, te daba un impulso formidable. Cuando eso se debilita, y entras en lo que podríamos llamar una vida política resistente, ¿no?, en un régimen parlamentario, aparte que pierdes militantes y aparte del desconcierto político y otras cosas que hablaremos luego, hay un debilitamiento de estos rasgos morales que te decía antes y una entrada, no en este caso de la mierda moral y cultural del franquismo, que ya como tal estaba muy presente, por cierto, se nota ahora, pero es un tema aparte, pero estaba, digamos, la tocábamos menos, pero sí el ambiente de cinismo político que impone la llamada cultura de la transición, lo que se llamó luego eso, que no supimos combatir bien. Porque los criterios para ser militante de la Liga eran muy complicados. Tienes que pasar 6 meses de militante a prueba antes de ser admitido como militante. Tenías que trabajar en una célula, tenías que ser valorado por tus compañeros. Una pasantía. Era un criterio bastante que venía de la clandestinidad y que estaba muy justificado la clandestinidad y que tardamos en abrirlo. Lo abrimos al final, pero tardamos en abrirlo. Cada célula tiene y debe de tener, la célula de la organización de los militantes, debe tener círculo de simpatizantes, ¿no?, y debe tener con ellos un trabajo permanente, ¿no?, primero de participar en acciones, segundo de contarles los debates políticos, incluyendo debates, discrepancias, disensos, sin ocultar nada,
y luego tiene que tener un trabajo de formación. O sea que los pobres impas recibían cursos de formación a punta pala, pero una parte muy importante del trabajo de un militante de la liga era estar con los impas, porque el crecimiento de la liga venía por los impas.